Mundo de Negocios Baker Tilly. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da gusto saludar a Alberto Vela, el socio director de Legal en Baker Tilly, y Adrián Bueno, socio de Legal también de Baker Tilly aquí en México, para hablar un tema clave y es la reforma laboral de teletrabajo que recientemente pues ya quedó publicada en el Diario Oficial. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar en esta videollamada, además nos pueden ver por supuesto en Imagen Multicast. Buenos días, Rodrigo. Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Pues comenzaría contigo, Alberto, preguntándote primero, ¿qué contempla esta legislación? ¿Cuál es la intención? ¿Cómo está estructurada? Correcto, mira, esta reforma laboral se suma a otras que ya venían en el pasado. México, en 30 de noviembre de 2006, se publicó una reforma sobre el teletrabajo, sobre el trabajo a distancia, y esta simplemente es una modalidad adicional que se está incorporando a la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que México pertenece a la Organización Internacional del Trabajo, y esta situación, pues ya había un convenio que contemplaba la cuestión del teletrabajo y simplemente aquí se formaliza. Hoy se ha dinamizado por efectos de la pandemia y la epidemia que vivimos aquí en México, y realmente tiene como contexto el regular esta modalidad de trabajo organizativa que llevan a cabo las empresas, y que hoy, por motivo del trabajo a distancia, quienes pueden hacerlo, pues se ve esta situación, ¿no, Rodrigo? Por supuesto. Y Adrián, falta, digamos, le dieron 18 meses a la Secretaría del Trabajo para que estableciera las NOMS. ¿A qué se refiere esta parte y en qué las estaría estableciendo la Secretaría del Trabajo? Sí, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días. Efectivamente, se señala dentro de esta reforma un periodo de gracia para la Secretaría del Trabajo para emitir estas normas. Sin embargo, sí es un punto muy relevante considerar que lo que está contemplado que se va a regular con posterioridad en este plazo de 18 meses es únicamente en relación con la salud y seguridad del trabajo, que obviamente, pues bueno, se tendrá que ajustar o adecuar al teletrabajo o al trabajo a distancia, precisamente porque, bueno, pues partimos de la premisa que los trabajadores no estarán laborando en esta modalidad dentro del centro, los centros de trabajo del patrón, ¿no? Y es relevante hacer esta acotación porque, bueno, una de las preguntas que nosotros normalmente hemos recibido por parte de nuestros clientes es si ya estamos obligados ahorita a comenzar a realizar pues los ajustes o las actividades que la propia ley me va a obligar de cara hacia el patrón, o bien si tengo que esperarme este periodo de 18 meses, ¿no? Entonces la respuesta clara a ese tipo de cuestionamientos bastante comunes que hemos recibido es que esta ley ya se encuentra en vigor, es decir, desde el 12 de enero. Recordemos que se publicó el 11 de enero y entró en vigor a partir del día siguiente. Entonces, desde el 12 de enero yo ya estoy obligado a acatar o cumplir con estas disposiciones. Sin embargo, bueno, pues ese periodo de 18 meses será únicamente para efectos de, como comentaba, regular la parte específica de salud y seguridad dentro del trabajo, ajustado esta parte ya del domicilio que el trabajador escoja para prestar el servicio a través de la modalidad de teletrabajo. Claro. Alberto, ¿qué sería lo clave que tiene que tener en cuenta una empresa? Porque pues algo que a mí me llamó mucho la atención en su momento era la parte proporcional de la electricidad y no tengo muy claro cómo se puede calcular eso. Y la otra de, pues digamos, el costo del Internet sería, ¿no? Que es como la herramienta de trabajo, correcto, sobre todo sí. para aquellos que están trabajando desde casa. ¿Cómo tendría que ser ese cálculo y qué tan inmediato se tiene que empezar a abordar este asunto? Porque ya nos dice Adrián, pues ya esto ya está funcionando. Es correcto, esto ya entró en vigor, y efectivamente esta modalidad de trabajo es muy importante distinguir que en un momento, en cuestiones de fuerza mayor o cosas que en un momento implican una situación que la empresa no sea la contratación normal, de entrada es donde se aplica el teletrabajo. Y ahora, quienes en un momento aquí la Ley Federal del Trabajo obliga a los empleadores a, a pagar los gastos de materia de telecomunicaciones, energía eléctrica. Sin embargo, no hubo una reforma paralela al esquema fiscal para que permitiera a las empresas o se estableciera a los proveedores de estos servicios
para que pudieran expedir los comprobantes fiscales digitales. En materia tributaria, el eje central de la deducción para los contribuyentes es el CFDI. Y por lo tanto, como no hubo una reforma, ahí vienen muchas inquietudes, muchas circunstancias que pueden dar al respecto sobre este tema. Digo, realmente ahí es una situación de inseguridad jurídica, sin embargo, nosotros hemos opinado que tenían elementos para poder sostener que hay una legítima deducción bajo el principio del fondo sobre la forma. No sé qué opines tú, Adrián, al respecto. Sí, si me permites justamente, Rodrigo, creo que tocabas un punto muy relevante en relación con esta publicación de la reforma y la inclusión de este nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo. Y quisiera centrar la atención en dos aspectos relevantes que también el empresariado pues tiene que tener en cuenta, ¿no? Y tú ya lo anticipabas. El primero es que te señala la obligación de proporcionar, instalar y también hacerte cargo del mantenimiento justamente de los equipos que sean necesarios para el teletrabajo. Y ahí es precisamente donde habla de lo que tú comentabas en relación al equipo de cómputo, habla también de la obligación de proporcionar sillas ergonómicas, impresoras, entre otros equipos que sean necesarios para asumir esta función. Y por otro lado, también dentro de las obligaciones más relevantes está el tema específico de asumir los costos derivados del teletrabajo, y justamente es donde hace referencia a los servicios de telecomunicación, así como la parte proporcional de la electricidad que en su caso se gaste derivado del teletrabajo, ¿no? Entonces, también enfocándolo un poquito en principio a cómo se debe de calcular, te diría la respuesta es que desgraciadamente esta modificación no lo deja claro. Como te anticipabas, las NOMs específicas a las que hace referencia no van reguladas en relación a este tema de cómo se tiene que hacer este cálculo a proporción. Sin embargo, pues no descartamos que en su momento la Secretaría del Trabajo pudiera emitir también reglas específicas en relación a la forma de cálculo. Al no haber específicamente una obligación o una guía, una directriz en la Ley Federal del Trabajo que me diga cómo hago este cálculo, pues la realidad es que lo que se ha estado haciendo en la práctica pues es acudir a medidas que consideramos pues sean las más equitativas para el trabajador y para el patrón. Y obviamente un punto relevante es que esos montos a los que se acuerde llegar para estos costos que se van a absorber derivados del teletrabajo al estar el trabajador realizando sus funciones en el domicilio que elija, pues bueno, también se encuentren por escritos para determinar o dejar certeza de que ambas partes acordaron justamente que los montos pues eran los correspondientes a estos gastos. ¿Cómo determinar el gasto? Pues bueno, realmente en la práctica hemos ocupado algunas fórmulas que se tienen a disposición, que es información pública, donde podemos ir viendo más o menos cuál es el consumo promedio, por ejemplo, en tema de electricidad por los equipos de cómputo, cuál es el consumo promedio de internet. Entonces, con base en eso se van generando pues fórmulas que desde mi perspectiva, pues lo ideal es que se vuelvan también generalizadas hacia todos los trabajadores para pues no estar yendo en lo individual caso por caso a tratar de definir cuáles son los costos que a final de cuentas se están determinando. Por supuesto. Ahora, ¿cuál sería el camino seguro a seguir en términos de cuál puede ser la sanción que reciba una empresa? Porque evidentemente muchos de los que nos están viendo y escuchando a lo largo del país, a lo mejor apenas están teniendo la primera alerta y no es sencillo la implantación, digo, dependiendo del número de empleados, pero pensemos en una compañía mediana, es todo un tema. ¿Cuál es el riesgo al que están enfrentando las empresas al incumplir con esta legislación? Sí, Rodrigo, mira, aquí la Ley Federal del Trabajo trae aparejada como toda obligación la imposición de multas al respecto. El caso de incumplimiento por parte del empleador le hará la imposición de sanciones económicas y sobre todo, bueno, pues una mala relación laboral con sus trabajadores, porque en un momento al no cumplir con esta situación, pues hay una situación que no invita al trabajador a desempeñar bien sus labores porque no cuenta con este instrumento de trabajo, como bien lo comentaba Adrián, con el equipo de cómputo, con impresoras, papel o cualquier otro insumo que en un momento sea necesario para la prestación del servicio por el cual fue contratado, ¿no? Por supuesto. Y en ese contexto, Adrián, ¿cómo han observado en términos de qué tan ágiles han sido las empresas para cumplir con esta legislación?
porque como digo, pues no es un asunto sencillo. Yo sospecho que muchas de las que ya tenían a personal trabajando en casa, pues no puedes trabajar si no tienes la computadora y quizás ahora pues lo que se trata es de compensar a los trabajadores. Pero ¿sabes qué? Dejo tu respuesta para regresar del corte porque ya me tengo que ir al corte. Estamos conversando esta mañana con Alberto Vela, socio director legal de Baker Tilly, y Adrián Bueno, socio de legal también de Baker Tilly en México, acerca de este tema clave que es la reforma del teletrabajo, todos los ángulos, por ejemplo, también cómo se debería pagar. También les voy a preguntar el reembolso, ya sea pues vía reembolso de gastos o cuál es el esquema que tienen que aplicar las empresas y sobre todo pues algo que en un año bien difícil, este arranque de 2021, pues hay que sumar esta posibilidad. Pero bueno, hagamos el corte, son las 6 de la mañana con 40 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento. 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Alberto Vela, socio director de legal de Baker Tilly, y Adrián Bueno, socio de legal de Baker Tilly, hablando de la reforma laboral de teletrabajo. Y te preguntaba, Adrián, pues ¿cómo han observado, digamos, en términos de las empresas, qué tan preparadas han estado y qué tan conscientes están de esta reforma laboral al trabajo a distancia? Sí, muchas gracias, Rodrigo, y tocas un tema bien interesante. Déjame decirte, la experiencia que nosotros hemos vivido con las empresas es que realmente pues sí hay una inquietud y unas ganas de pues poder cumplir adecuadamente con esta disposición. Me gustaría partir de una premisa que bueno, pues se ha discutido también en el gremio con varios colegas, incluso he tenido oportunidad de comentarlo al interior de Baker Tilly, con nuestros especialistas también en la parte laboral. Y la realidad es que, bueno, estamos viviendo una situación obviamente pues bastante sui generis derivada de esta problemática del COVID, que como tú bien adelantabas, pues nos ha generado que pues de facto sin necesidad de que fuera un aspecto pues, realmente voluntario, sino más bien por mandato de la propia autoridad, pues bueno, nos encontramos prácticamente en todos los sectores trabajando a través de un esquema muy parecido al teletrabajo o ya en un esquema de teletrabajo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que surgía es, oye, pues ya estoy obligado a cumplir entonces con todas estas obligaciones. La realidad es que, decíamos, la ley entró en vigor, sin embargo, el propio capítulo del teletrabajo habla que no se considerará como tal teletrabajo cuando estemos ante un servicio ocasional o esporádico. Entonces, ha habido pues distintas interpretaciones de este tema, precisamente de si la situación del COVID por la que nos encontramos, que no nos permite en muchos casos ir a la oficina, aunque quisiéramos hacerlo, estamos ante una situación permanente o realmente estamos ante una situación pues esporádica o ocasional, ¿no? Entonces, mi punto es que con independencia de si estamos o no obligados realmente a cumplir con esta disposición ante esta situación bastante sui generis, como he comentado, la verdad es que pues hemos visto en las empresas, como te adelantaba, pues una plena disposición de cumplir y una preocupación real de poder cumplir correctamente con estas disposiciones. Y no simplemente es el pago, como decíamos, pues la parte proporcional de la electricidad o la parte de telecomunicaciones, sino que se tiene que hacer todo un análisis previo y es lo que hemos estado justamente trabajando de forma integral con nuestros clientes. Recordemos que en Baker Tilly, pues bueno, tenemos especialistas en el área legal, tanto en la parte laboral, en la parte corporativa, en la parte fiscal y muy de la mano con nuestros socios también de impuestos y nuestros socios de seguridad social, un análisis integral donde, pues bueno, de entrada debemos partir, y es lo que hemos estado viendo con todo el grupo empresarial, justamente con una revisión a profundidad de cuáles son en la práctica con cada empresa el tipo de perfil de puesto que sí puede ser sujeto al teletrabajo. Recordemos también que la propia ley me obliga a que este tipo de forma de trabajar se encuentre regulado también en el contrato colectivo de trabajo y en caso de que no se tenga en el reglamento interior de trabajo. Entonces, justamente, pues bueno, ya se tienen que ir haciendo estas adecuaciones para que, pues bueno, esté contemplado en ambos, ya sea en el contrato o en el reglamento que mencionaba. Justamente pues también la parte de la definición del método de los pagos de estas prestaciones a que hacíamos referencia anteriormente es uno de los puntos donde se ha estado trabajando fuertemente con los grupos empresariales y bueno, dejaría un punto adicional que es muy relevante y ya Alberto daba la pauta. Esta reforma
tiene un origen 100% laboral. Sin embargo, desgraciadamente, pues no deja claro cuáles son las posibles repercusiones fiscales que puede tener para las empresas e incluso para los trabajadores. Es decir, lo que preguntábamos, ¿no? Hoy es un ingreso exento, es deducible. Entonces, todos estos puntos que la parte fiscal no ha sufrido ninguna reforma, pues bueno, también han sido sujeto de un análisis relevante para poder justamente determinar, por ejemplo, si es deducible al 100%, qué tratamiento, cómo se tiene que comprobar ese gasto que haga la empresa, si es con el recibo, si es con el CFDI timbrado de nómina, y son justamente los puntos finos donde pues estamos trabajando de la mano con las empresas, Rodrigo. Y estimado Alberto, ¿cómo se ve esa parte? Es decir, justamente, pues lo normal sería, por ejemplo, un trabajador, pues sale el recibo del internet a su nombre, digamos, en su casa, y eso, como ya lo dice Adrián, pues implica complejidad. ¿Cómo se ve la aproximación a esto y sobre todo también en la parte del reembolso que también menciona Adrián? Correcto, Rodrigo. Mira, aquí lo que hemos hecho con nuestros clientes que se han acercado a este tema, en primer lugar, como bien lo dijo Adrián, ahí hemos encontrado algunas situaciones de omisiones en la ley, el cumplimiento de la ley del trabajo. Respecto de algunas situaciones que ha habido modificaciones, ¿no? En los contratos de trabajo, en el reglamento interior que decía Adrián, los puestos, clasificaciones. Y en relación a tu pregunta, aquí es un tema muy importante porque la ley fiscal no contempló esta situación y el eje toral de la deducción es el comprobante fiscal digital por Internet, el famoso CFDI o factura electrónica. Aquí lo que se ha tratado de hacer para aquellas posiciones o aquellos puestos o trabajos que realmente estén a trabajo a domicilio o teletrabajo es llegar a un acuerdo con el trabajador para efecto de poder tomar esa parte proporcional del gasto que tenga que hacer. En algunos casos se podría manejar como vía reembolso y en un momento, al ser una situación, como bien platicaba Adrián, de una obligación empresarial del empleador, pues no existe una limitante para la exención, ¿no? Sin embargo, hay que estudiar caso por caso. Aquí lo importante es que el contrato de trabajo regule ciertas cosas, porque esto trae aparejado, igual como lo señala hoy en día la reforma laboral, trae aspectos de privacidad en relación al trabajo con las personas, ¿no? El que en un momento a través de una videocámara se esté ingresando al domicilio del contribuyente, digo, del trabajador, y que en un momento esa situación provoque ciertas cosas. Entonces, el contrato de trabajo muchas veces hemos visto con nuestros clientes aquí en Baker Tilly, que no tienen contratos de confidencialidad, contratos de privacidad, formas que en un momento le puedan llevar a cabo mayor seguridad tanto al trabajador como a la empresa. En relación a estos gastos, pues también tendrá que ser una modificación de carácter laboral en el contrato o en el reglamento del trabajo o las condiciones generales de trabajo que se tengan para poder tomar esta deducción en particular, ¿no? Ahí, por lo tanto, nosotros en Baker Tilly, como bien platicaba Adrián, con nuestro grupo de asesores en materia legal, seguridad social e impuestos, estamos trabajando fuertemente con nuestros clientes para que se cumplan estas disposiciones de carácter laboral que en nuestra opinión quedaron incompletas, dado que el legislador no contempló la parte de la deducción fiscal al respecto, ¿no? Pues un tema clave el que habrá que seguir ahondando en él y sobre todo pues acercarse a los expertos para poder abordarlo de una manera adecuada. Me quedo más tranquilo, digamos, con la parte en donde esto aplica sobre todo o digamos no aplica más bien en una situación extraordinaria, aunque hay que considerar que me parece que el espíritu de la ley lo que busca es que la parte residual, aquí he platicado con muchos directores generales de empresa y es evidente que el trabajo desde casa llegó para quedarse y una vez que la situación en términos de la pandemia está relativamente normalizada, pensamos en 2022, pues es en donde habrá que tener todavía más cuidado con respecto a lo aprobado, pero bueno, pues algo que ya está en vigor y que sin duda hay que atender. Les agradezco a ambos que hayan tenido la bondad de enlazarse esta mañana. Perfecto, Rodrigo. Tú realmente me permites señalar que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Twitter, @BakerTillyMéxico, en Facebook, Baker Tilly México, en Instagram, Baker Tilly MX. ¿Sí? Y pues agradecerte y a todo el mundo su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Alberto.
Pues ahí los escuchamos, Alberto Vela, socio director legal de Baker Tilly México, y Adrián Bueno, socio de legal de Baker Tilly en México. Gracias a ambos. Mundo de Negocios Baker Tilly. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.